Bien, el acuerdo con el fondo que se terminó de concretar el viernes pasado con la aprobación definitiva del directorio del fondo es bueno para algunos, es malo para otros. La verdad que era la única alternativa razonable, porque la opción irracional que había era el default. Y el default, ya lo hemos dicho muchas veces acá, la Argentina nunca entró en default con el Fondo Monetario Internacional, ni siquiera en el 2001. Nos hubiera convertido en parias, en un país absolutamente aislado del mundo. Ahora, hay que cumplir el acuerdo con el fondo. Hay que cumplir el acuerdo con el fondo. Entonces, cuando uno se compra cosas lindas, son muy lindas, muy buenas, a uno le gusta mucho, pero después hay que pagarlas. Bueno, acá hay que cumplirlo el acuerdo con el fondo. Y cumplir el acuerdo con el fondo significa que va a haber decisiones que el gobierno va a tener que tomar, que no van a caer bien en una sociedad cansada, en una sociedad insatisfecha, en una sociedad que sobre todo está reclamante con respecto de la inflación. Ha perdido el poder adquisitivo, pierde el poder adquisitivo semana a semana. Fíjense ustedes que los economistas que miden la inflación, antes la medían una vez al mes, ahora la están midiendo una vez por semana, porque con una vez al mes le es insuficiente. Es tan intenso el ritmo de la inflación que no les alcanza un mes, tienen que medirla por semana. Con esa sociedad se tiene que ver el gobierno. En ese contexto de insatisfacciones, de molestias, de reclamos de la sociedad, el gobierno tiene que aplicar, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, importantes aumentos en gas y electricidad. Aumentos que van a estar para la mayoría de los argentinos entre el 60 y el 80%. Por supuesto, las clases altas van a pagar mucho más y la clase baja va a pagar mucho menos. Pero el grueso, la mayoría de los argentinos va a pagar entre el 60 y el 80% más de las tarifas de gas y electricidad. Eran necesarios los aumentos y desde el 2019 están congeladas las tarifas. Desde el 2019 están congeladas las tarifas, ya con el gobierno de Macri, que las congeló porque venía la elección presidencial. Después la congeló Alberto Fernández y después hubo pequeños aumentos, pero nada que ver con la inflación que hubo en estos años. Están virtualmente congeladas desde el 2019. ¿Cómo no va a ser necesario actualizar? Ahora, se hace dentro de una sociedad, o se le hace a una sociedad que tiene las condiciones que tiene, que lucha contra la inflación, que lucha contra la caída del poder adquisitivo. Mire, ahora voy a estar con el presidente de la Sociedad Rural, después le voy a preguntar por qué aumentan tanto los alimentos, pero uno de los rubros que más aumenta es el de los alimentos y el de los medicamentos. Son los rubros que más aumentan. Y la verdad que son dos cosas que la sociedad no puede, la gente común no puede prescindir. No se puede dejar de comer, ni mucha gente puede prescindir de los remedios, porque de eso depende la vida o la muerte. Y son los que más aumentan. Esta es la realidad. Sobre esa sociedad el gobierno tiene que aplicar estos aumentos. Por supuesto que a esto se le agrega ahora un hecho nuevo, que es la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia es un importante proveedor de gas, sobre todo a Europa, que ahora le están cortando parcialmente, pero no le pueden cortar del todo porque se queda sin gas Europa. Y Ucrania es un importante productor de alimentos del mundo. Entonces, esto lleva también la inflación mundial hacia arriba. Ahora, no le echemos la culpa a la guerra. La inflación y el atraso de tarifas ya estaba con nosotros antes de que al señor Putin, ese señor que es un criminal de guerra y que además es el culpable del descalabro de la economía internacional, antes de que a ese señor se le ocurriera invadir Ucrania. Ya teníamos los problemas nosotros. Lo que hace la guerra es agravarlos, es colocarle un elemento adicional. En ese marco, también hay que ver la crisis política del gobierno. Digamos, lo que Cristina Kirchner no quiere es hacerse cargo de estas medidas impopulares
que tiene que tomar el gobierno de Alberto Fernández. Como si fuera la vicepresidenta de otro país, porque ella tiene todos los beneficios, los privilegios, los fueros de vicepresidenta de la Nación. Pero cuando hay que tomar decisiones antipáticas, no, yo no tengo nada que ver con el gobierno. Hay una frase de un delegado de Cristina Kirchner que cita el periodista Horacio Berbisky. Berbisky tiene muy buen acceso a la información de la vicepresidenta. Este delegado de Cristina Kirchner habría dicho: con el fondo, sin el fondo, el país saltará en un mes. A ver, yo creo que la frase es alarmista, sinceramente, creo que es alarmista, pero creo también que está reflejando lo que piensa Cristina Kirchner sobre estos aumentos que se van a tener que aplicar en una sociedad muy sensible, muy sensible. Y por eso vimos un 24 de marzo donde se lo usó para resolver los problemas internos del gobierno. Es decir, la conmemoración de un hecho trágico, como fue el último golpe militar, se lo usó para resolver los problemas internos del gobierno. A ese punto hemos llegado de desprecio por la significación de las fechas y de las conmemoraciones. Seamos claros. La relación de Cristina Kirchner con Alberto Fernández está totalmente y definitivamente destruida y no hay posibilidad de reconciliación verdadera. Podrá ser que haya algún acto de actuación, pero no va a ser nunca una reconciliación verdadera. Y hay además una novedad, y es que el presidente toma decisiones contra la opinión de Cristina Kirchner. Por ejemplo, la del Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era un acuerdo que Cristina Kirchner no quería. Nadie supo nunca, porque no lo explicó, si no quería este acuerdo, si quería el default, si quería otro acuerdo. Nunca lo explicó. Lo único que se explicó es que no quería este acuerdo. El gobierno es una coalición de sectores peronistas y por lo tanto es la coalición peronista que gobierna la que está quebrada. Y eso lo vimos muy bien en la votación del acuerdo con el fondo, que como bien decía el senador Juez, le deben a la oposición, el gobierno, que ese acuerdo haya sido aprobado por el Congreso, porque si era por el kirchnerismo no lo aprobaban, no lo aprobaban. Entonces, la perspectiva de decisiones antipáticas para la sociedad, para una sociedad cansada, y de una ruptura de la coalición gobernante es el peor de los escenarios para el gobierno. Es el peor de los escenarios para el gobierno. Vemos un presidente débil por las posiciones de sus socios, que no quieren ser socios de él, un presidente débil frente a una oposición a la que le debe pedir favores, que le voten proyectos que sus socios no le quieren votar, y un presidente débil frente a una sociedad insatisfecha, cansada y reclamante. Por eso, lo que Cristina Kirchner hace en última instancia es un acto, la vicepresidenta de la Nación, es un acto de enorme deslealtad con el presidente de la Nación, casi un acto de traición. Después de una breve pausa, voy a estar con el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, en un momento en el que hay muchas asambleas de productores rurales. Este fin de semana hubo una donde se dijo: el campo llegó hasta aquí. Entonces, quiero preguntarle qué significa eso. Hay también declaraciones del secretario de Comercio, Feletti, que habló de que los productores agropecuarios solo quieren comprarse nuevas 4x4 y viajar o comprar departamentos en Miami. Quiero preguntarle sobre esto. Si estamos ante una situación de crisis parecida a aquella guerra del campo por la resolución